¿Cómo está, mi estimado ingeniero? Un gusto volverlo a saludar nuevamente en esta nueva exposición de la tarea S10 del trabajo práctico experimental número 3. Como tema tenemos redes neuronales, principales conceptos, librerías, gráficas, resultados obtenidos y el laboratorio, pues como tal, debe de ser traducido al español. En este caso, pues como autores tenemos al compañero Slater Bustamante, Christopher Cruz, George López, Carlos Jara y quien les saluda, Ana María Larco en su asignatura de inteligencia artificial. Como introducción a esto tenemos que a lo largo de las últimas décadas las redes neuronales han evolucionado significativamente desde simples prospecciones hasta arquitecturas complejas como las redes neuronales profundas o Deep Learning. Estas últimas han demostrado ser especialmente efectivas en tareas como el reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y juegos complejos. La capacidad de las redes neuronales para aprender de manera jerárquica les permite extraer características a diferentes niveles de abstracción, lo que las hace adecuadas para abordar problemas que son difíciles de resolver mediante métodos tradicionales. Desarrollo. Las redes neuronales se basan en varios conceptos fundamentales que son esenciales para su comprensión y aplicación. Uno, tenemos neuronas. Son las unidades básicas que reciben entradas, procesan la información y generan salidas. Cada neurona está conectada a otras a través de sinapsis, que son los enlaces que transmiten las señales. Pesos. Cada conexión entre neuronas tiene un peso que determina la importancia de la señal transmitida. Durante el entrenamiento, estos pesos se ajustan para mejorar la precisión del modelo. 3. Función de activación. Esta función decide si una neurona se activará o no, transformando la entrada en una salida. Y algunas funciones comunes son la de sigmoide, la tangente hiperbólica y la ReLU rectific linear unif. 4. Entrenamiento. El proceso mediante el cual la red ajusta sus pesos utilizando un conjunto de datos se basa en los algoritmos como el descenso por gradiente y la reprogramación que minimizan la diferencia entre las predicciones de la red y los resultados reales. Librerías. Bueno, en este caso tenemos algunas librerías como TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-Learn, AXNet, Coffee, Chernit. Bueno, como descripción de TensorFlow tenemos que es desarrollada por Google y es una de las librerías más utilizadas para el aprendizaje profundo. Como característica clave tenemos que soporta para GPU y con una flexibilidad de construcción de modelos y amplía comunidad y documentación. Como aplicación es ideal para proyectos de gran escala y producción. Para Keras, en su descripción, pues tenemos que es una API de alto nivel que ejecuta sobre TensorFlow, facilitando la creación de modelos de redes neuronales. Como característica clave, tiene una interfaz intuitiva. Esto quiere decir que es rápido y un prototipado compatible con varias plataformas de backend. Y la aplicación es usada para prototipos rápidos de aprendizaje y aprendizaje profundo. PyTorch. Como descripción, tenemos que es desarrollada por Facebook. Es popular en comunidades académicas y de investigación. Características claves de esta es que son cálculos dinámicos, fáciles de depurar y soporte para GPU. Y como aplicación es usada en investigación y desarrollo de nuevos modelos. Scikit-Learn es, como descripción, aunque no es exclusivamente para redes neuronales, incluye implementación básica. Como característica clave, es fácil de usar, ideal para el aprendizaje automático tradicional, buenas herramientas de procesamiento. Y es usada para tareas de clasificación y regresión. Eh, MASNext es, como descripción, una librería de aprendizaje profundo que se destaca por su eficiencia y escalabilidad. Como característica clave tenemos que es un soporte para múltiples lenguajes, rápido y flexible. Y como su aplicación es usada en producción y para aplicaciones en la nube.
Coffee es descripción diseñada para las clasificaciones de imágenes y otros problemas de visión computacional. Como característica clave tenemos el alto rendimiento, buen soporte para modelos preentrenados y su aplicación utilizada en visión de computadoras y aplicaciones de imagen. Shiner permite la identificación dinámica de redes neuronales, lo que le facilita a la experimentación. Como característica clave tenemos lo que es la flexibilidad en la construcción de modelos de soporte para GPU. Y como aplicación tenemos la popular investigación especialmente en Japón. Como gráficas, tenemos la gráfica de pérdida. Bueno, los curves en este caso. Como descripción tenemos que muestra cómo la función de pérdida del modelo disminuye a lo largo de las épocas de entrenamiento. Importancia. Ayuda a identificar si el modelo está aprendiendo adecuadamente. Y una disminución constante sugiere un entrenamiento, mientras que un estancamiento o aumento puede identificar sobreajustes. 2. Gráfica de precisión. Accuracy Curve. Descripción. Representa la precisión del modelo en cada época, tanto en los datos del entrenamiento como en los de la validación. Importancia. Permite observar cómo se comporta el modelo en datos no vistos, una diferencia significativa entre la precisión de entrenamiento y la validación que puede indicar sobre ajustes. Esto por el momento, mi estimado compañero, a continuación, estimado ingeniero, a continuación mi compañero. Muestra el rendimiento del modelo en términos de verdaderos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. Su importancia ofrece una visión detallada de cómo el modelo clasifica cada clase, lo que es útil para identificar las clases que el modelo confunde. La gráfica de curvas ROC, por su abreviatura en inglés, Receiver Operating Characteristic, representa la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos positivos a diferentes umbrales. La importancia pues ayuda a evaluar la capacidad del modelo para distinguir entre clases, especialmente en problemas de clasificación binaria. Eh, las gráficas de aprendizaje o Learning Curve, estas muestran la relación entre el tamaño del conjunto de entrenamiento y el rendimiento del modelo. Su importancia radica en que permite evaluar si el modelo se beneficiaría de más datos o si está entrenado adecuadamente. Como ejemplo de visualización, para implementar estas gráficas solemos utilizar librerías como Matplotlib y Searborn en Python, que permiten crear visualizaciones personalizadas y efectivas que muestran un ejemplo básico. Bueno, para esto mostramos un ejemplo básico de cómo generar una gráfica de pérdida utilizando Matplotlib. Tenemos los datos del ejemplo y los comandos para crear la gráfica. En el ejemplo de visualización, de azul vemos la pérdida de entrenamiento y de naranja la pérdida de validación. En el eje X tenemos el detalle en épocas y en el eje Y el detalle en pérdida. Las gráficas son herramientas poderosas para el análisis del rendimiento de redes neuronales. Proporcionan información visual que facilita la comprensión de cómo un modelo está aprendiendo y su capacidad para generalizar a nuevos datos. Utilizar estas visualizaciones de manera efectiva puede mejorar significativamente el proceso de desarrollo y ajuste de modelos. Para los resultados obtenidos, pues en cuanto a la precisión, el accuracy, la precisión indica el porcentaje de predicciones correctas realizadas por el modelo en un conjunto de datos. Y esta se calcula como precisión es igual a verdaderos positivos más verdaderos negativos sobre el total de casos. 2. La pérdida, pues la pérdida mide la discrepancia entre las predicciones del modelo y los valores reales. Una menor pérdida indica que el modelo se está ajustando mejor a los datos de entrenamiento y se utilizan funciones de pérdida como el error cuadrático medio a la entropía cruzada o la entropía cruzada dependiendo de la tarea. Muchas gracias. Saludos, apreciado docente y compañeros. Mi nombre es Carlos Jara y a continuación expondré los resultados obtenidos. Tenemos en la matriz de confusión que esta herramienta permite visualizar el rendimiento del modelo en términos de clasificaciones correctas e incorrectas. Se compone de 4 parámetros: verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Cuarto, curvas ROC y AUC. La primera
Grafica la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos positivos en el área bajo la curva. Eh, Esta proporciona una medida de la capacidad del modelo para distinguir entre clases. Un AUC cercano a 1 indica un excelente rendimiento. Quinto, tiempo de entrenamiento. El tiempo que toma entrenar un modelo es crucial, especialmente en aplicaciones en tiempo real. Este tiempo puede variar significativamente según la complejidad del modelo y la cantidad de datos utilizados. En cuanto al ejemplo de resultados, al final del entrenamiento se pueden presentar los resultados en formas de tablas o gráficos que resumen las métricas clave. Por ejemplo, en esta tabla tenemos una precisión del 92% que indica que el modelo acertó en el 92% de predicciones, lo cual reflejaría un rendimiento alto y una buena capacidad de generalización sobre los datos de prueba. En cuanto a la pérdida, entrenamiento de 0,15 mide el error del modelo sobre los datos usados para aprender. Un valor bajo, como el que vemos, sugiere que la red ha aprendido correctamente los patrones del conjunto de entrenamiento. En cuanto a la pérdida validación de 0,2, evalúa el error con datos no vistos durante el entrenamiento. Aunque es un poco mayor que la pérdida de entrenamiento, sigue siendo bajo, lo que indica que no hay sobreajuste significativo. Tiempo de entrenamiento de 30 minutos. Representa el tiempo total que tomó entrenar el modelo. Es un factor importante porque puede influir en la eficiencia del proceso dependiendo de la complejidad del modelo y del hardware. La AUC de 0,95, que viene a ser el área bajo la curva, mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases. Este valor significa un desempeño excelente en tareas de clasificación binaria, ya que se acerca al valor máximo de 1. En cuanto a las características y su descripción, tenemos la estructura en capas, que está compuesta por capas de neuronas entrada, oculta y salida que permiten procesar información jerárquicamente. Las conexiones ponderadas, cada conexión entre neuronas tiene un peso que determina la importancia de la señal transmitida. Las funciones de activación transforman las entradas en salida, decidiendo si una neurona se activa. Entrenamiento supervisado. Ajustan los pesos mediante retroprogramación y descenso por gradiente, utilizando datos etiquetados. Capacidad de generalización. Aprende patrones a partir de datos de entrenamiento aplicándolos a datos no vistos. Las aplicaciones diversas utilizadas en áreas como visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural y robótica. En cuanto a sus ventajas y sus desventajas, tenemos en la primera parte alta capacidad de aprendizaje, pero una desventaja es la necesidad de grandes datos. Más ventajas serían la flexibilidad, mejor rendimiento en tareas complejas, capacidad de generalización, uso de técnicas avanzadas, desarrollo de herramientas y librerías. Y otras desventajas tenemos la complejidad en el diseño, tiempo de entrenamiento prolongado, sobreajuste, dificultad en la interpretación y dependencia de la calidad de los datos. En cuanto a las principales funciones de las redes neuronales, tenemos la función de activación. Determina si una neurona se activará o no, transformando la entrada en una salida. Ejemplos incluyen sigmoide, tangente hiperbólica y el RLU. Funciones de pérdida. Evalúa la discrepancia entre las predicciones del modelo y los valores reales. Guiará el proceso de entrenamiento ajustando los pesos. Programación hacia adelante. Propagación hacia adelante. Proceso mediante el cual se calcula las salidas de la red a partir de las entradas y los pesos actuales, permitiendo hacer predicciones. Y tenemos también la retroprogramación,
que es un algoritmo utilizado para ajustar los pesos de la red, calculando el gradiente de la función de pérdida y propagándolo hacia atrás a través de la red. Y como último punto tenemos la optimización, que son métodos como el descenso por gradiente que se utilizan para minimizar la función de pérdida ajustando iterativamente los pesos del modelo. Eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañero. Análisis y discusión. En el análisis vamos a explorar el iniciar las relaciones lineales. Por lo tanto, en breve concepto, vamos a hablar que se presenta el análisis de un modelo región lineal y simple y múltiple, entrenado para predecir la tarifa y el FARE de un viaje utilizando variables como la distancia, el 3 miles y el tiempo de viaje, que es el 3 seconds o el 3 minutos. Por lo tanto, el gráfico de pares Pareto muestra una fuerte correlación lineal positiva entre la variable objetivo FARE y las características de entrada. Como vemos aquí en la imagen, nos da sucesivamente la correlación de las líneas positivas entre sus variables. Por lo tanto, la FARE versus el triple MAI se observa una relación directa, como vemos aquí, una conexión directa, y asimismo el FARE con el cerco también representa una relación lineal robusta. Y la implicación de esta lineal es inicial válida por el uso del modelo, ya que tiene como regresión lineal, como una elección prioridad para la tarea de predicción. En análisis y discusiones, vamos a ver aquí que vamos a evaluar el modelo de una sola característica. Convergencia del entrenamiento. La curva de la métrica regresión error cuátrico medio raíz es versus eco interacción de entrenamiento muestra una rápida convergencia del modelo. Él es el valor del RMS y cae drásticamente en las primeras y 5 o 8 púas estabilizándose luego de un valor bajo aproximadamente de 3.5 menos 4.0, como vemos aquí. La imagen de aquí va subiendo, subiendo, subiendo. En discusiones, vamos a saber que la rápida estabilización indica que el algoritmo de optimización, probablemente descenso de gradiente, encontró un conjunto de pesos óptimos para la característica de triple mil. De manera eficiente, el valor de final, el RMSC, representa el error típico del modelo, ya que las víctimas unidades de la variable objetivo de la tarifa. Análisis y discusiones de predicciones y valores reales. Este gráfico es el dispersión y predicciones versus los valores reales. Esto ilustra que la línea de predicción rojo sigue de cerca y la tendencia de los datos reales puntos azules. La mayoría de los puntos de datos se agrupan firmemente alrededor de la línea y regresión indicando un buen ajuste del modelo. Como vemos aquí, comienza de cero, la línea roja y termina en 2 en 2.6, 2.8 por ahí. Asimismo, en las discusiones. Vamos a hablar que existen algunos valores atípicos y puntos azules alejados en las líneas, especialmente en el viaje, ya que no se puede, en la mayor distancia, ya que no se puede capturar la precisión. A estas tarifas son sobrecargos y viajes a tiempo que espera factores, ya que son siempre variables y nos explica lo que contribuye en el error residual del RMS. Por otro lado, vamos a ver en la parte 3 del análisis de discusiones, pero en la mejora de los modelos de características en el triple MAI y el minutos y sus segundos. En comparación de las métricas, vemos aquí en el práctico, dice que el modelo de las características de la línea naranja también son convergentes rápidamente, pero su valor inicial es un valor final que el RMSE son ligeramente inferiores al modelo de las características azules. La prueba de barra inferior es la comparación de barras para las métricas prueba de probablemente el test crucial.
Este modelo son características estofaustares y tiene como el RMS una prueba menor a 3, aproximado a 3.5, como vemos aquí a 3.5, y ya que el modelo es una característica en el RAW aproximadamente en 3.7. Esto quiere decir que en la discusión lo que hemos hablado es una segunda característica relacionada con el tiempo de viaje y mejora marginalmente la precisión. Esto sugiere que el tiempo de viaje puede predictor y relevante de la tarifa, aunque la distancia sigue siendo el factor dominantemente para que explique por qué la mejora no es drásticamente. Por otro lado, la parte 4 vamos a analizar los detallados y predicciones de los errores que nos sale aquí en esta captura, en la distancia, en la tabla que nos permite analizar el nivel de las instancias del error. Ejemplo, de buen ajuste y baja pérdida. Este es un predicto del 12.17 observando el 12.75 y, y nos da un valor de 0,01, el modelo que es extrañamente preciso, por ejemplo, el alto error y la alta pérdida. Al final, la fila 5 nos dice que vamos a tener una predicción del 47,99 y observamos Alfari, que nos da un 45.00 y el valor de es 2,99. Y el modelo de la suma de la tarifa es casi, como vemos aquí, de 5 a $3. Asimismo, en la fila 3 nos quiere decir que es una predicción de $27.27, observando Alfare que $27 y el valor sucesivo del logs es de 0.71. Y la nota muy importante en este caso es aunque la pérdida del L1 es idéntico, esto sugiere que el L1 loss se nos calcule como la diferencia simple, sino que podría ser la pérdida en el conjunto de entrenamiento validación de esa distancia a un error, ya que estamos etiquetado una columna de tabla en el L1 los. Ese valor absoluto es la diferencia de la pérdida que debería ser de 0.00, asumiendo que el L1 los es la diferencia absoluta. El error se centra en la pérdida de tarifa para viaje con valores atípicos, es donde los factores no son incluidos, como el tráfico. También la ruta específica a la hora y el día y influyen significativamente el precio. Como resultado, vamos a tener las visualizaciones y relaciones de características y el rendimiento del modelo de características miles. Este análisis vamos a explorar sobre los datos y un gráfico en pares que vamos a confirmar fuertes relacionadas lineales en el conjunto de datos. Y también vamos a tener un modelo inicial y regresión lineal utilizando únicamente la distancia de viaje en el 3000 para presidir la tarifa del FARE. Las principales empresas, como para 3 y 4 de lo que hemos hablado en el análisis de datos, vamos a hablar sobre el rendimiento del modelo de características y la representación de número. Para mejorar la predicción, se estrenó un segundo modelo para utilizar toda la distancia de Trial Miles como el tiempo de viaje en 3 minutos y como grados. Esta representación del modelo es la visualización y confirma la tarifa del FARE. Eso preside mediante el espacio tradicionalmente definido como el Trial Mile y el minuto. A la agrupación de datos, este alrededor del plano indica sólido y ajuste el modelo de regresión lineal múltiple. Como conclusión, durante todo este trabajo experimental que hemos tenido con mis compañeros, vamos a hablar de lo que nosotros hemos sacado la conclusión de esta tarea. Se proporciona una base sólida y a funcionar los principales teóricos de la inteligencia artificial con una aplicación práctica de modelado predictivo. Desde la perspectiva teórica, se estableció que las redes neurales son sistemas computacionales inspirados en el cerebro humano y compuestos por neuronas interactadas que utilizan pesos como funciones de activación para aprender patrones y generar salidas. El proceso es el entrenamiento mediante la retropropagación es crucial para minimizar la función y pérdida de optimizar el rendimiento de la red.
La disponibilidad de la librería potentes como el TensorFlow y el Keras y el PyTorch son democráticas para la implementación de estas arquitecturas complejas. Por último, vamos a hablar sobre las recomendaciones, lo más importante que hemos visto en este trabajo. La primera recomendación sería que es importante eliminar entradas erróneas o actípticas como las millas o tarifas excesivas. Antes de entrenar el modelo, esta limpieza garantiza que el modelo aprenda patrones repetitivos y no se vea afectado en valores atípicos en la difusión o la regresión. Se recomienda comenzar con un modelo y regresión lineal uniborado, una variable independiente. Esto facilita la interpretación inicial como del comportamiento del modelo y permite la evaluación de contribuciones variables y adicionales en las etapas posteriores. Esto es la recomendación de OSEA, es también algo muy importante para nuestro trabajo experimental. Y por último, la recomendación 3 también es más importante porque aquí nos ayuda a aprendizar todos los que hemos aprendido. Esto quiere decir que es un parámetro como la tasa de aprendizaje y el número de épocas que afectan directamente la calidad del modelo y se recomienda experimentar con diferentes valores para encontrar un equilibrio entre la velocidad y la convergencia y la estabilidad del aprendizaje. Y gracias, espero que sigan haciendo este trabajo experimental ingeniero y que tengan un excelente día. Bueno, mi estimado ingeniero, para lo siguiente que hay que hacer, bueno, en este caso como primer paso para lo que es la práctica, debemos hacer lo que es el cambio del idioma, ¿no? En este caso, pues debemos de traducirlo del inglés al español. Entonces, para esto nos vamos a dirigir a los tres puntitos de la parte de arriba y vamos a ponerle como traducción, ¿no? En este caso, pues aquí le vamos a poner en español. Y como podemos ver automáticamente, pues se nos cambia el, ¿no? Y asimismo, si en un caso eh, queremos volverlo a poner en inglés, vamos a ayuda y lo ponemos en ver en inglés, ¿no? Como tal. Y pues esperamos unos momentos y ahí, perdón, y ahí ya se nos cambia pues a lo que es en inglés. Pero en este caso vamos a hacer la práctica con el laboratorio en español. Bueno, como podemos ver las colaboraciones, el curso intensivo de aprendizaje automático utilizado por Colabs, en este caso, pues para todos los ejercicios en programa. Colab es una implementación de Google de Jupyter Notebook. Para obtener más información sobre Colab y cómo usarlo, pues tenemos que visitar la página de bienvenida de Colaboratorio. Bueno, el ejercicio de la práctica que vamos a realizar el día de hoy, pues es la regresión lineal como tal. En este Colab utilizaremos un conjunto de datos reales para entrenar un modelo que prediga la tarifa de un viaje en taxi en Chicago, Illinois. Como objetivo de aprendizaje, pues tenemos, tras completar esta colaboración, se podrá leer un archivo en CSV y lo cual se lo convertirá en un data frame de pandas. Explorar un conjunto de datos con las bibliotecas de visualizaciones de Python. Experimentar con diferentes características para construir un modelo de regresión lineal. Ajustar los hipermetros del modelo y comparar las ejecuciones de entrenamiento utilizando el error cuadrático medio y las curvas de pérdida. Bueno, y para esto, pues la descripción del conjunto de datos. El conjunto de datos para este ejercicio proviene del conjunto de datos de viajes en taxi de la ciudad de Chicago. Los datos de este ejercicio son un subconjunto de los datos de viajes de taxis y se centrarán en un periodo de 2 días en mayo del 2022. Bueno, y para esto vamos a empezar con la práctica. A continuación, mi compañero.
Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el ejercicio práctico. En este caso, pues tenemos eh, la parte uno del ejercicio de la configuración, que es carga de módulos necesarios. Dice, en este ejercicio depende de varias bibliotecas de Python para facilitar la manipulación de datos, las tareas de aprendizaje autónomo y la visualización de datos. Sí, tenemos como instrucciones ejecutar la celda de códigos, instalar las bibliotecas necesarias y el paso 2 ejecuta la celda de código que dice que es carga de dependencias. Bueno, aquí tenemos lo que es la instalación de librerías, que tenemos Google ML, Keras, Matplotlib, NumPy, Pandas, TensorFlow y Plotly. ¿Sí? Ya tenemos lo que es el cargo de las librerías sin ningún error. Si luego pasamos pues a la importación de NumPy, Pandas, Keras, la importación de MLEDU y resultados y la visualización a través de Plotly. ¿Sí? Tenemos lo que es la carga de conjuntos de datos. Vamos a dar a ejecutar. En este caso se va a ejecutar lo que es un CSV o también un DataFrame que se puede considerar como una hoja de cálculo con filas, columnas. Las filas representan los ejemplos de datos individuales y las columnas representan los atributos asociados a cada ejemplo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos lo que es la actualización del DataFrame. Dice la siguiente celda de código actualiza el DataFrame para usar solo columnas específicas de conjuntos de datos, teniendo en cuenta que la salida muestra solo una muestra de conjuntos de datos, pero debería contener suficiente información para que pueda identificar las características asociadas. Consulta los datos reales para que pueda observar algún ejemplo. Dentro del código tenemos que vamos a imprimir dentro de la información del taxi, que son los trip miles, los trip seconds, el far, el company, el payment tag y el tipo de rate. ¿Sí? Se va a imprimir dos mensajes que son el dataset completo y el total de números, ¿sí? Tiene un recorrido de 200, que en este caso es el siguiente. Como ya mencionábamos, son el trip miles, el trip second, el fare, que en este caso son, en este caso, los valores, la compañía, PaceCap, Sun Taxi, Joint Taxi Association, PaceCap, ¿sí? En ese caso tenemos el Payment Type, que es el método de pago, ¿sí? Que es celular, tarjeta de crédito, efectivo, móvil, etcétera. Y el tipo de rate, que es, asumimos que es la puntuación, ¿sí? Tenemos 200 respuestas en 6 columnas, ¿sí? Como podemos ver, parte del 0 hasta 1900, perdón, hasta 199. Dentro de la parte 2 tenemos lo que es la exploración del conjunto de datos, ¿sí? Dentro de esto tenemos ver estadísticas del conjunto de datos. Una parte importante de la mayoría de los proyectos de aprendizaje autónomo consiste en familiarizarse con los datos. En este paso utilizaremos el método DataFrame Descript para ver las estadísticas descriptivas de los conjuntos de datos y responder algunas preguntas importantes sobre el mismo. Instrucción 1. Ejecuta la celda de código, ver estadísticas del conjunto de datos. 2. Examina la salida y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la tarifa máxima? ¿Cuál es la distinta medida de datos de viajes? ¿Cuántas compañías de taxis hay en un conjunto de datos? ¿Cuál es el tipo de pago más frecuente? Faltan datos en algunas características. 3. Dice, ejecuta la celda de código, ver respuestas de estadística conjunto de datos para comprobar las respuestas. Quizás se pregunte por qué aparecen grupos de valores NaN, no es un número en la salida. El trabajo con datos de Python puede ver este valor si no se puede calcular el resultado de una operación o si falta información. Por ejemplo, en el conjunto de datos taxi, type o company son características categorías no numéricas. La información numérica como medias o el máximo no tiene sentido para características categóricas, por lo que la salida nos muestra una. ¿Sí? Ejecutamos. Dentro del print tenemos total de número de rounds, ¿sí? El trading del index, que nos va a permitir ver el índice de training y la descripción, incluido el LOL. ¿Sí? En este caso, pues tenemos
Asimismo, lo que es el Trip Miles, tenemos un total de respuestas de 31.694, como podemos ver aquí, ¿sí? Aquí tenemos, pues, en este caso, las 31.694.000 respuestas. Como ya nos hablaba del NAM, que es un valor no calculado, ¿sí? Tanto para Trip Miles, Trip Seconds y Fair Company, pues tenemos, es un único de 31. El top es el Flash Cap. Para Payment Tap es la tarjeta de crédito, y para el tipo de rate ya tenemos el error que no nos marca la descripción, ¿sí? Luego vamos a hacer la ejecución del segundo punto que nos decía que examine la salida y responda a las preguntas, ¿cierto? Entonces ejecutamos el código, ¿sí? Y en este caso, pues ya nos da las respuestas. En este caso, pues podemos traducirla, ¿sí? En este caso al español, ¿sí? Como ya podemos ver aquí, tenemos cuál es la tarifa máxima, pues $159.25. ¿Cuál es la distancia promedio de todos los viajes? Son 82.895 millas. ¿Cuántas compañías de taxis hay en un conjunto de datos? Pues son 31 compañías. ¿Cuál es el método de pago frecuente? Tarjeta de crédito. ¿Faltan datos en alguna característica? Pues la respuesta es no. Obviamente, pues dentro del código, pues, o de la descripción que teníamos hace un momento, pues no falta ningún tipo de datos. Simplemente que dentro de Python, pues existe todavía este pequeño error que cuando no se puede calcular o modificar el carácter, nos va a marcar como none, como ya nos explicaba en este pequeño mensaje, ¿sí? Luego tenemos, pues, lo que es generar una matriz de correlación. Una parte importante del aprendizaje automático consiste en determinar qué características se correlacionan con la etiqueta. Si alguna vez se ha tomado un taxi, probablemente sepa que la tarifa suele estar relacionada con la distancia recorrida o la duración del viaje. Pero existen algunas maneras de saber con más detalle que también se correlaciona con características con la tarifa etiqueta. En este paso utilizaremos una matriz de correlación para identificar las características cuyos valores se correlacionan bien con la etiqueta. Los valores correlacionados, lo que significa 1 punto correlación positiva perfecta, -1 correlación negativa perfecta y 0 que no hay correlación. En general, cuanto mayor sea el valor absoluto de la correlación, mayor será el poder predictivo. Dentro de esto tenemos tres instrucciones que son, perdón, examine el código de la celda, ver matriz de correlación, ejecute celda, ver matriz de correlación, examinar resultados. 3, compruebe su comprensión respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué características se correlacionan más frecuentemente con el tipo de tarifa? ¿Qué características se correlacionan menos fuertemente con la etiqueta de tarifa? Entonces, aquí se ejecutó primeramente ver matriz de correlación, sí, que en este caso, pues, tenemos pues el tip miles, el tip second, el fair y el tip rate. Como ya podemos ver, en este caso, pues nos dice que cuando es 1, ¿sí? En este caso tenemos, ¿sí? Que es una correlación positiva, ¿sí? Todas tenemos, pues, que es mayor a 1 o igual. ¿Sí? Nos dice que cuando es -1, en este caso, pues no tenemos ninguna, ¿sí? Y cuando es igual a 0, pues que no hay correlación. En este caso, el único error que tenemos, pues es cuando nos dice que es menor a 0. Entonces, en este caso, no hay correlación a través del tip rate. Más adelante tenemos el segundo paso, ¿sí? Que nos dice que es ejecutar la celda, ver la correlación y examinar los resultados, ¿sí? Aquí tenemos una respuesta que asimismo, pues, la vamos a traducir. ¿Sí? Son respuestas que genera automáticamente el proceso. ¿Sí? En este caso nos dice que la característica con la correlación más fuerte de la tarifa es miles de viajes. Como era de esperar, miles de viajes parece una buena característica para empezar a entrenar el modelo. Además, observa que la característica segundo de viajes también tiene una fuerte correlación con la tarifa. Las características con la correlación más débil son las tarifas propias de transmisión. ¿Sí? Que es
lo que ya apreciamos en la parte de aquí, como podemos ver, pues que el tip rate es la que tiene menos aprobación, que tiene un 0.4, ¿sí? Luego vamos a la parte de visualización del conjunto de datos. En este caso, pues vamos a ejecutar una celda del código de gráfico de pares, pues como ya tenemos aquí una matriz de trading, dimensiones, FED, viaje por millas y segundo de viajes, ¿sí? Aquí tenemos pues tenemos las imágenes donde tenemos la exposición de cómo actúa la consulta en la relación entre las características de conjuntos de datos, que son las tres que tienen mayor aprobación, como es el FAIR, el viaje por millas o el viaje por segundos o el tiempo. ¿Sí? En este caso podemos ver cómo fluctúa tanto por tipo de segundos, como podemos ver la correlación de 46 de 50 en 706, la misma diferencia en el FAIR en 64 y el tipo de millas en 16.7. La diferencia que entre el FAIR y existe una correlación muy continua. La diferencia cuando encontramos un tiempo de millas con un FAIR que es mucho menor el tipo de millas con el tiempo de millas, perdón, con el FAIR. A diferencia que el tiempo de millas se mantiene, el mismo proceso continúa. Donde existe una mayor fluctuación, pues, como podemos ver, es el tiempo por segundo. Obviamente, pues eso ya depende mucho de la resolución del viaje, que hablamos de que el trip second o el viaje por segundos, pues es una suma muy alta, como puedo ver que es 3540 a diferencia del FED que es 67.25. Ahora si hablamos de segundos y millas, pues es lo mismo, ya que sabemos que segundos es mucho menos que las millas. Pasamos al modelo de tren. Dice definir funciones para construir un entorno de modelo. El código necesario para construir un entorno de modelo se encuentra en la celda de código definir función ML. ¿Sí? Se desea explorar este código, expanda la celda y revise las instrucciones, ejecuta el código. Entonces vamos a ejecutar el código. ¿Sí? Aquí tenemos la configuración, programación entre todo el código, la compilación del modelo topográfico, el modelo, el retorno, el modelo que se va a través de Keras, el database que es el dataframe que ya hicimos del CSV. ¿Sí? Y ya tenemos, pues, que dice que la definición de línea regresiva funciona completamente. Pasamos al siguiente paso que dice entrar en un modelo con una característica, pues este paso entrará en un modelo para predecir el costo de pasajes usando una única característica que vimos en el trimage, que son las distancias, tiempo mayor, que es el FAIR, así que se recomienda el de millas. ¿Sí? Instrucciones. Ejecute la celda de código experimento 1 para construir un modelo con una característica. 2, revise los resultados de entretenimiento, compruebe tu comprensión respondiendo a estas preguntas. ¿Cuántas épocas tardó en converger el modelo final? Que también se ajusta el modelo de datos de muestra. ¿Sí? Aquí nos da también un pequeño mensaje que dice que deberíamos ver el error cuadrático medio como RMSE. Los resultados, las unidades de RMS son las mismas que las etiquetas dólares. En otras palabras, se puede utilizar RMS para determinar cuán alejadas están en proporcionalidad a las tarifas pronosticadas en dólares en valores relativos. Entonces, vamos a ejecutar en este caso el código. Sí, esperamos un poquito a que cargue. Vamos a ver cómo empiezan los procesos, ya que son 20 procesos, según lo que tenemos el número, el tiempo de épocas, que hablamos de 20 épocas que llevó en este caso, ¿sí? Listo. Entonces, aquí podemos ver una pequeña gráfica que nos explica todo el tiempo que llevó, como son las predicciones que se hizo durante todo este proceso, ¿sí? Tiempo en millas y la velocidad siempre ha ido aumentando poco a poco. A medida que avanzan las millas, aumenta la velocidad. También existe la predicción que hablamos de que
del tiempo que ha pasado. Por ejemplo, llegamos a un punto de extendernos a un punto de que hablamos de 30 décadas, que era lo que hablamos. Pero, por ejemplo, dentro de nuestra práctica, pues tenemos que épocas son 20. Entonces, nuestro punto de final es acá. Nuestra predicción es aleatoria, que es una predicción mayor, ¿sí? Pero que se basa en información de la numeración que nosotros hablamos del size y del rate. Entonces aquí podemos ver la diferenciación que existe tanto en millas, como podemos ver el tiempo aumenta, pero las millas se reducen. ¿Sí? Acá abajo podemos ver un tipo de curvatura que parte pues a partir de 14 desciende en la época, como podemos ver, ¿sí? A medida que la época ha ido ascendiendo, como ya hablábamos que llega hasta 20, que ahora hablamos de 20, podemos ver que existe una pequeña curvatura cerca de los 2 años y medio de la época, de la segunda época, a la mitad de la tercera, ¿sí? Luego nos dice que ejecutemos el código que nos va a permitir responder las preguntas, ¿sí? En este caso, pues, vamos a realizar lo mismo, ya que estas preguntas las genera automáticamente el código, ¿sí? Dentro de esto, pues, nos dice que dice la curvatura de pérdida para observar dónde comienza a estabilizarse la pérdida durante el entrenamiento, ¿sí? En este caso, pues, es un conjunto de hiperámetros, tasa de aprendizaje que es del 0.001, épocas son 20, tamaño de lote 50. El entrenamiento total aproximado de 5 épocas en convergencia al modelo final. Según la gráfica, el modelo este se ajusta basándose bien a los datos de muestra, que es, bueno, pues en este caso, que es lo que hablamos, que nos dice que se acomoda prácticamente a partir de la quinta década. Como podemos ver, se mantiene casi estable a partir de la, de la mitad de la octava década, ¿sí? Y no hay un margen porque el modelo de aprendizaje se mantuvo. Luego hablamos del experimento con hiperparámetros, que el experimento uno dice aumenta la tasa de aprendizaje, disminuye la tasa de aprendizaje con el no es 0.01, el tamaño de 50 y la tasa lote que es 500. Instrucciones: actualiza los valores del hiperparámetro en la celda del código experimento 2 según el experimento, ejecuta las células del experimento 2. Tras el entrenamiento, examina los resultados y observe cualquier diferencia. Repita el paso 1 a 3 en cada experimento con hiperparámetros. Compruebe su comprensión respondiendo a las preguntas, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar el primer experimento, que en este caso pues el segundo. Hablamos del mismo proceso, pero con otro tipo de datos en la modelación 2, ¿sí? Tenemos que esperar a que se reduzca pues la época que va pasando, ¿sí? Como podemos ver igual, va cambiando siempre, se va reduciendo, ¿sí? Y manteniendo valores similares, ¿sí? Entonces, aquí primeramente tenemos el modelo de predicción y los valores reales, ¿sí? Como antes podemos ver aquí dentro de las épocas, a partir de la época 1, ¿sí? Podemos ver que hay un margen de 387, ¿sí? Y un margen de 19.000. Y así va reduciéndose a 18, 16, 15, 12, según la época, digamos a la 11, ¿sí? Entonces aquí podemos apreciar dentro de las predicciones y los valores con datos reales. En este caso, pues podemos ver que el margen, ¿sí? Se mantiene pues de la misma manera, no cambian mucho los factores de la curva, lo único que cambia es el pequeño salto que hace dentro de antes de llegar a la segunda y pasar a la tercera época que existe, a diferencia del proceso anterior que teníamos una curva, ¿sí? Una pequeña curva. En este caso tenemos un salto, como podemos ver aquí, ¿sí? Luego vamos a ejecutar en este caso, pues, las respuestas, ¿sí? Vamos a hacer igualmente la comprobación de esta información que nos entrega el código, ¿sí?
Aquí dice que cuando la tasa de aprendizaje es demasiado alta, la curva de pérdida fluctúa y no parece converger con cada interacción, como es lo que decíamos que provocaba el salto. Además, observa que el modelo predicho no se ajusta bien a los datos con una tasa de aprendizaje demasiado alta. Cuando la tasa de aprendizaje es demasiado baja, la curva se pierde, puede tardar más en converger. Cuando una tasa de aprendizaje baja, la curva pérdida disminuye lentamente. Aumenta el tamaño del lote, hace que cada época se ejecute más rápido, pero al igual que la tasa de aprendizaje más baja, el modelo se converge con solo 20 épocas. Si tiene tiempo, intente el número de épocas y aumente el valor. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al otro punto, que es un modelo con dos caracteres. El total de millas, que demuestra una capacidad de aprendizaje sólida. El tipo de millas, el tiempo en minutos, los minutos, y en este caso, pues de las instrucciones tenemos que revise el código en la celda de experimento 3, ejecute la celda de código 3, revise el resultado de entendimiento y resuelve siguientes preguntas, que son las mismas preguntas que nos realizábamos en los ejemplos anteriores. Entonces vamos a ejecutar el experimento 3, ¿sí? Vamos a hacer con el mismo proceso de las 20 épocas, ya que se consideró para este laboratorio que 20 épocas era lo suficiente para un método de aprendizaje. ¿Sí? Aquí en este caso, pues como podemos ver, tenemos una figura un tanto diferente a las anteriores. Esta es una figura tridimensional, como podemos apreciar aquí, ¿sí? Donde podemos comparar los valores, ¿sí? De una manera distinta. ¿Sí? Aquí podemos ver el margen de error, la distribución, ¿sí? Las comprensiones, ¿sí? La valoración, como podemos ver, existe un margen de alta afluencia que nos marca hacia un lado derecho del gráfico, que 10 tiene un color un poco más oscuro y a medida que va aumentando el color se va haciendo un poco más intenso. Entonces, aquí podemos ver el tipo de dimensiones del modelo de predicción y el valor, como podemos ver o apreciamos aquí, ¿sí? Tenemos las predicciones tanto en márgenes de X y Z porque es un modelo en 3D. Encontramos apreciaciones de que los modelos cambian, ¿sí? A partir de un proceso de 60 días, ¿sí? O el valor es más alto tanto en el tiempo de millas, el tiempo en minutos y la tarifa en segundos, ¿sí? En este caso, pues podemos ver que las predicciones tanto en la época, ¿sí? En la época se mantienen a partir de la época 7, más o menos 7,5, como podemos apreciar aquí. Todo se vuelve descendente a medida que va bajando, como ya hablábamos, de que es una época en la cual se mantenía el estándar de aprendizaje muy bajo, ¿sí? Vamos a ejecutar en este caso pues la resolución de las preguntas que se nos explica de esta manera. ¿Sí? Bueno, pues en este caso, pues como ya hablábamos de 3 caracteres, ¿sí? Hablamos de que el RMS es un modelo entrenado con una característica que fue 3.7457. Sí, que esto significa que en promedio el modelo con 2 caracteres realiza la predicción que se acerca aproximado de 0.27 de dólar en una tarifa observada. El entrenamiento del modelo con más de una característica es importante en todos los valores numéricos aproximados. En este caso, el tiempo por segundos, el tiempo en millas, ¿sí? No cumplen con este criterio. El valor que mide
de tiempo y millas es de 8.3 y el de segundos es de 1320. Es decir, que existe una diferencia de 2 órdenes de magnitud. Es lo que hablábamos de que a medida que avanzaba, por ejemplo, planteado entre 40, 50 o 60 días, era más extenso. En cambio, el valor de tiempo por minutos, que es de 22, es más similar a la escala de tiempo y milla, que es de 8.3, ¿sí? Y el tiempo por segundo, pues que hablábamos ahora de 1320. Por supuesto que no es la única forma de escalar valores antes de tu entrenamiento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a realizar una fórmula que para un pasajero pueda pagar en efectivo. La tarifa se calcula de la siguiente manera. Tarifa que es 2.25 por millas de viaje más 0.12 minutos de viaje más 3.25. Normalmente en problema de aprendizaje automático no se conoce la fórmula correcta, ¿sí? Por esto, en este caso, se puede usar el conocimiento para evaluar un modelo, observando la salida del modelo, los precios, los sesgos, determinando que también se ejecuta el cálculo real de la tarifa. Debe encontrar que el modelo se aproxima bastante a la fórmula ya planteada, ¿sí? Luego vamos a lo que es la comparación de experimentos, que vamos a ejecutar un modelo de los experimentos, tanto el uno y el 3, ¿sí? Eh, ¿Sí? Vamos a esperar a que cargue, ¿sí? En este caso, como podemos ver, esto es el primer modelo y el segundo modelo entre dos colores, ¿sí? Y tenemos un test de matriz también. Entonces, en este caso, como hablábamos, ¿sí? El primer modelo tiene una variable muy pequeña antes de la segunda década, ¿sí? Es como que se parara un poco y volviera a seguir. En cambio, dentro de la tercera época, aplicando los tres valores fundamentales que ya hablamos, que es el tiempo por segundo, por millas, ¿sí? Existe una curvatura que permite llegar a un punto clave que es igual a la octava época y se mantiene de igual manera dentro de la matriz, del test de matriz. Podemos observar que el proceso primero, o el proceso uno, el experimento uno en este caso, es mucho más alto a diferencia del 2, debido a que el proceso uno o el ejercicio o ejemplo uno tuvo más problemas. Entonces un, tiende un poco a llevar más tiempo, a diferencia de el tercer ejemplo, ¿sí? Luego vamos a la parte 4 de validar el modelo. Usaremos un modelo para hacer predicciones. Vamos a definir funciones para hacer predicciones. Vamos a ejecutar el código de hacer predicciones y revisar la predicción de salida. Compruebe tu comprensión respondiendo a la pregunta: ¿qué te acerca hasta el valor predictivo del valor de etiqueta? En otra palabra, tu modelo predice cómo precisa una tarifa de viaje de taxi. Vamos a ejecutar el primer caso, ¿sí? Vamos a, al paso 2. Como podemos ver dentro de las predicciones, tenemos las predicciones por tiempo, observación de tiempo, el tiempo uno, las millas y los minutos, ¿sí? Tenemos que en este caso, pues, hablamos de 50 predicciones, como ya decíamos, ¿sí? Las predicciones varían de 7.58 dólares hasta, en este caso, pues, los 40 dólares con 44 centavos. Para la observación del frame varía desde los 5.25 hasta los 43.50. En el Lost, pues tenemos que variar desde los 54 centavos hasta el mayor, que en este caso es 2.99. En el tiempo por millas, pues tenemos un valor de el mínimo, pues de 0.78 a un valor mayor, que en este caso es 17.55. Ahora, en el tiempo por minutos, pues tenemos un valor en este caso de 5 dólares, que es el valor mínimo, a un valor máximo, que en este caso es 57.98. ¿Sí? Ahora, como parte final, pues vamos a responder la pregunta, ¿sí?
que es la conclusión que nos genera el taller, ¿sí? Como parte final, ¿sí? Nos dice que basado en una muestra aleatoria de ejemplos, el modelo parece predecir basado bien en la tarifa de un viaje en taxi. La mayoría de los valores predichos no varían significativamente el valor observado. Esto se puede comprobar consultando el los uno, ¿sí? Que los uno, pues en este caso es el valor de error. Como podemos ver, no son valores muy altos. Sí, como muchos ya sabemos, pues hoy en día se utilizan los taxímetros para calcular el valor, tanto sea por millas, sea por lugares, o se establecen en este caso valores exactos para puntos estratégicos o lugares que se encuentren cerca del estacionamiento o de donde se encuentre la agencia. En este caso, pues el OS 1 nos maneja tarifas no muy extendidas hasta $3, que en este caso es el punto mayor, y es lo que nos dice el mensaje del modelamiento que hemos venido haciendo durante todo el proyecto, o las predicciones, como ya nos decía. Bueno, pues con esto se concluye la práctica.